Ya está con nosotros Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días. Antes de nada, ¿cómo afrontan esta situación, este órdago de Junts desde el Gobierno? Bueno, personalmente puedo decir que con cierta tranquilidad, con respeto, por supuesto, no podría ser de otra manera, respecto a la decisión que vayan a tomar, y con cierta confianza. Yo creo que en cualquiera de los escenarios se impondrá el diálogo y la necesidad de avanzar en una perspectiva de ampliación de derechos y de consolidación de una legislatura que busca, pues, normalizar las cosas y poder mejorar un poco la vida de todos los ciudadanos de este país. Y sobre todo es que la alternativa parece difícil de imaginar, ¿no? Porque la alternativa a esta legislatura y la alternativa a este gobierno, pues difícilmente sería más provechosa y más beneficiosa para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Creo que sería algo difícil de entender que se propiciara ese escenario, con lo cual, bueno, con todo el respeto, pero con cierta tranquilidad y muy centrado en seguir profundizando en la agenda del Gobierno, que a mí, lo decía el otro día, a mí lo que me preocupa es la vivienda, mucho más que la estabilidad parlamentaria o los comentarios sobre cuánto va a durar la legislatura. Bueno, en un instante abordaremos todos esos asuntos sociales que le preocupan, ministro, pero ustedes desde el Ejecutivo, usted personalmente, ¿teme que la decisión de romper de Carles Puigdemont de repente haga bloquear esta legislatura y que no puedan sacar adelante iniciativas parlamentarias legislativas? Yo espero que no. Ha sido muy difícil desde las elecciones. Es evidente que la mayoría parlamentaria es compleja y que cada ley, cada votación ha requerido de un esfuerzo importantísimo de negociación y de puesta en común de intereses, prioridades, y a veces no ha sido sencillo. Esta es la realidad, lo ha visto todo el mundo, y presumiblemente pues seguirá siendo así, porque bueno, no estamos muy acostumbrados en España a que las mayorías parlamentarias requieran de este esfuerzo constante. Veníamos de una cultura política muy centrada en mayorías absolutas o en alianzas más o menos estables. Esto es diferente. ¿Es algo negativo? Pues quizá no necesariamente. España no ha tenido una experiencia parlamentaria de tanta intensidad como esta, y yo creo que esto es lo que se votó en las urnas, es lo que votaron los ciudadanos, y está bien, es sano, es un ejercicio democrático sano que tenga que ser así. Es verdad que ahora la situación está delicada, pero yo confío en que el diálogo y la negociación se acaben imponiendo y que eso a la larga pues reforzará la democracia española. ¿Ustedes desde Sumar han participado, están participando de algún modo en las negociaciones con Junts? Yo no. O sea, yo participo de las negociaciones de las leyes que tienen que ver con mis competencias. Por ejemplo, muy próximamente se va a votar la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que va a suponer una revolución en el paradigma de los derechos de los consumidores, y por supuesto hemos negociado con Junts, como con todos los grupos políticos, con total normalidad, y yo aspiro a poder seguir haciendo esto por un principio básico, que es que prevalezca el interés general, y confío en que pueda seguir siendo así, más allá de que, bueno, pues que se escenifiquen las diferencias y que probablemente pues haya que redoblar los esfuerzos para profundizar en el diálogo, que es el músculo democrático, depende de esto, ¿no? Entonces... Mire, vamos a acercarnos al Palacio de la Moncloa con una noticia que hemos conocido esta madrugada. El Consejo de Ministros de mañana prevé aprobar la ley que deja las investigaciones penales no en manos de un juez, sino en manos de los fiscales, que es lo que sucede en la mayor parte de los países europeos. ¿Usted está de acuerdo con este movimiento? Bueno, yo creo que es un consenso bastante amplio, que la justicia española necesita una modernización, necesita una agilización, necesita ponerse a la par con otros sistemas en Europa pues, que funcionan con más agilidad, más rápidamente, ¿no? Y por tanto creo que es positivo todo lo que vaya en el sentido tanto de agilizar los tiempos de la justicia como de profundizar en la democratización del sistema judicial, ¿no? Con lo cual yo creo que es positivo, que es una reforma que va en la buena dirección. Todo apunta a que el Consejo de Ministros lo va a abordar mañana. No sé si tienen ya una fecha en el horizonte para que entre en vigor. Pues no lo sé. Creo que para la entrada en vigor estaba previsto, si no me equivoco, el 27, si no me equivoco. Pero bueno, tendré ocasión de preguntárselo al ministro Bolaños cuando lo exponga en el Consejo. ¿Qué sucede cuando una iniciativa como esta necesite el apoyo legislativo y un partido como Junts diga, oiga, pues no, es que he roto con ustedes, entonces no le voy a dar mi apoyo? Y entonces embarranque, que es el escenario que yo, ministro, le planteaba hace tan solo unos minutos. Pero no ha sido diferente en toda esta legislatura. Cada iniciativa ha requerido trabajo, consenso y la construcción de una mayoría parlamentaria. Y es verdad que desde el principio de la legislatura ha habido esta sensación artificialmente instalada en ocasiones de que el clima era ingobernable, que el Gobierno no tiene mayoría. Bueno, solo desde la vuelta de vacaciones hemos sacado adelante la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, el embargo de armas a Israel, hemos aprobado la semana pasada la inyección de 500 millones de euros en el sistema de dependencia para dotar, entre otras cosas, la ley ELA. Vamos avanzando, vamos avanzando.
¿Cuesta? Cuesta. ¿Requiere ese esfuerzo para construir mayorías? Lo requiere, pero yo confío en que, bueno, pues en que el movimiento se demuestre andando y que sigamos siendo capaces de avanzar, que es lo que yo creo que además va a reforzar al Gobierno. ¿Qué va a reforzar al Gobierno? Bueno, pues la credibilidad de una hoja de ruta que se traduzca en mejoras de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. El Gobierno será más fuerte en la medida en la que tenga ambición suficiente para poder seguir avanzando. Y eso requiere de negociación. Yo, escuchándole, no me parece que usted crea que vaya a cambiar mucho que Puigdemont rompa con el Partido Socialista. Bueno, de lo que... No, dicen, oye, negociaremos pues votación por votación, que es lo que están haciendo hasta ahora. Lo que depende es la actitud y la determinación, y la mía no va a cambiar. Va a ser, por supuesto, de mano tendida a todos los grupos parlamentarios y del diálogo necesario, pero no por un interés de parte, de partido o de gobierno, sino por el interés general. Por el interés general. Cuando aprobamos una inyección extraordinaria en el sistema de la dependencia o cuando negociamos esta ley para que a los consumidores, por ejemplo, les tengan que atender en 3 minutos para que se acabe la cantinela o para prohibir las llamadas spam, por ejemplo, pues yo estoy trabajando por el interés general en algo que además creo que tiene un amplísimo apoyo social en gente que vota cosas muy diferentes ahí en la calle. Bueno, pues la obligación del Gobierno es seguir trabajando con la misma determinación para que prevalezca el interés general, y en la medida en la que lo consigamos, pues el Gobierno saldrá reforzado. Bueno, ya sabe usted que estamos en una semana muy delicada porque se cumple un año del aniversario de la tragedia de La Dana, 229 fallecidos. ¿Usted cómo valora esas manifestaciones, esas vigilias que estamos viendo, los ciudadanos diciendo en la calle que necesitan un resultado de la investigación, que Mazón debe dimitir? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, pues son momentos muy duros porque es imposible que no se vuelva a revivir todo lo que se vivió en aquellos días. Yo tuve ocasión de estar el viernes allí en Valencia, conociendo de primera mano, por ejemplo, el trabajo que han hecho las trabajadoras sociales en los ayuntamientos, acompañando a lo largo de todos estos meses pues, a la gente más vulnerable que sigue a día de hoy viviendo una experiencia extraordinariamente dura. Y duele muchísimo ver que mientras la gente intenta rehacer su vida y reconstruirla, y mientras, por ejemplo, pues el Gobierno de España está implicado, y lo dijimos en su día, todo lo que haga falta, todo el tiempo que haga falta, y ahí estamos. Entonces hubo quien montó una campaña desde la ultraderecha para intoxicar, atacar, por ejemplo, a las organizaciones sociales, a la Cruz Roja, a las trabajadoras sociales. Esa gente está inoculando el odio en otra parte hoy, mientras que las organizaciones sociales siguen al pie del terreno. Y mientras todo esto pasa, y el pueblo valenciano y las instituciones del Gobierno, las organizaciones sociales, están peleando por levantarse, pues bueno, pues la verdad es que duele mucho, ¿no? Duele mucho ver cómo el Gobierno autonómico sigue en esta estrategia de ocultación para ver si los minutos que estuvo aquí y allí es impropio. El señor Mazón debería haber asumido responsabilidades hace muchísimo tiempo y haber dimitido, y si no quería hacerlo, el señor Feijóo tenía que haber tomado mando en plaza y haberle exigido que renunciara por un mínimo de decoro democrático y porque es lo que exige una inmensa mayoría de izquierdas y de derechas en la Comunidad Valenciana. Es que un año después nosotros no sabemos dónde estuvo el presidente Carlos Mazón, y él, entre la versión que da él, que se desdice a sí mismo, y las versiones que estamos confirmando en Radio Televisión Española, por otro lado, como por ejemplo que efectivamente él, en cuanto salió de ese restaurante del Ventorro en el que estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, ahora sí se confirma que la acompañó hasta el parking. Claro, estamos hablando más allá de las 7 menos cuarto de la tarde, cuando ya Valencia sí estaba en una situación crítica, ministro. ¿Usted qué ha sentido al escuchar esta información? Pero es que pasa algo parecido como en Andalucía con la información de los cribados. Si es que se va a saber, todo se va a conocer, y lo único que consiguen con estas maniobras para impedir que se conozcan los detalles de la verdad, lo único que consiguen es que cada vez más gente se pregunte ¿qué están intentando ocultar? ¿Qué están intentando ocultar? En un caso como en el otro. Transparencia, luz y taquígrafos y asunción de responsabilidades, que es la base de un sistema democrático. Y desde luego, pues el pueblo valenciano no se merece el oprobio de que a un año de lo que sucedió, en lugar de estar únicamente centrados en honrar la memoria de quienes fallecieron en esas condiciones, pues que estemos intentando averiguar si salió 1 minuto antes o 10 minutos después, dónde estuvo. Es una barbaridad, y el señor Mazón debería haber dimitido hace mucho tiempo. Hablaba usted de la crisis de las mamografías en Andalucía. Claro, en sanidad, ustedes en el Ministerio no tienen todavía un dato fiable de a cuántas miles de mujeres le puede estar afectando esto, ¿no? Pero no tenemos el dato porque las comunidades autónomas del Partido Popular se han negado a darlo. Y de nuevo la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué están escondiendo? Y de hecho tuvieron un consejo interterritorial el otro día, en Zaragoza, el viernes, y lo que hicieron fue levantarse e irse
del órgano de cooperación y colaboración interinstitucional, donde se estaba intentando poner en común la información para ver qué está pasando. Los cribados solo los hace la sanidad pública y son la base de la confianza en el sistema. El momento en el que alguien se expone a una prueba para un posible diagnóstico de cáncer es un momento de extraordinaria vulnerabilidad. ¿Cómo se puede consentir que haya decenas de miles de mujeres ahora mismo que no sepan con certidumbre qué es lo que ha pasado con sus pruebas? Y ante eso, en lugar de reaccionar con transparencia, compartir la información, ver qué ha pasado, arreglarlo, lo que haya que arreglar en su caso, la misma estrategia de siempre, negar el problema, ocultarlo, atacar a las asociaciones de mujeres, que es lo que hicieron, una falta de empatía pavorosa. Y el problema, lo que hay detrás, es un modelo que lo vimos en Castilla y León con los incendios, lo hemos visto con Mazón en la Dana, lo vemos en Andalucía ahora, lo vimos aquí en Madrid con las residencias, que es degradar los servicios públicos constantemente. ¿Por qué? Porque así se engorda un formidable y lucrativo negocio privado, en la sanidad especialmente, pero no solo, también pasa en la educación, pasa en la dependencia, pasa en un montón de ámbitos, y luego, una vez que el sistema público sufre las consecuencias de esa privatización, negar la realidad, ocultar los datos y atacar a quien lo denuncia. Claro, y ahora las mujeres, ¿no?, andaluzas que estén en esta situación, que desconocemos exactamente cuál es el número, claro, ¿qué solución tienen? Porque es cierto que la sanidad pública está transferida como competencia a las comunidades autónomas, pero ¿usted cree que si Andalucía no puede hacerse cargo de esta crisis, debe pedir ayuda al Gobierno central? Hombre, lo primero que tiene que hacer es compartir la información, por lo menos Andalucía y todas las comunidades autónomas. Es que, digo yo, es de sentido común. Se detecta un problema gravísimo que afecta a la confianza de la ciudadanía en su sistema público de salud, que es lo más sagrado que hemos construido en la democracia española, y una vez que se detecta, ¿qué tienen que hacer las instituciones? Pues reaccionar para resolverlo, y lo primero es compartir la información, ver dónde está el problema, acotarlo, ponerle solución. Y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad. Que si Andalucía pidiese ayuda al Gobierno central, ¿ustedes se la darían? Pero no solo que si nos pidieran ayuda, si es que la ministra lo primero que hizo con ese requerimiento de información fue movilizar todas las herramientas que se tiene desde el Gobierno central para precisamente poder compartir la información y poder coordinar una respuesta. ¿Y la solución cuál ha sido? ¿La respuesta cuál ha sido? El plante, levantarse de la mesa y marcharse, negarse a colaborar y a cooperar. Pero ¿cuál es el mensaje que se está mandando? Si es que en una situación de este tipo lo que debe prevalecer, lo primero, es el interés general, y el Gobierno va a utilizar todas las herramientas que tenga a su disposición para que la ciudadanía no se vea en una condición de vulnerabilidad y desprotección, que es lo que está pasando. ¿Usted estaría a favor de poner en marcha una auditoría externa para determinar exactamente qué es lo que ha sucedido en Andalucía? Hombre, por supuesto, interna y externa. Lo primero es luz y taquígrafos para resolver el problema. Y el origen del problema está en la degradación de los servicios públicos. O sea, una cosa es la coyuntura específica que ha pasado con los datos concretos y cuál es la cronología y qué es lo que hay que hacer para resolverlo. Pero el problema de fondo está en la degradación de los servicios públicos, en el abandono de los sistemas sanitarios públicos. Y eso se está haciendo de manera intencionada. Y lo hemos visto en Madrid a lo largo de toda una serie de episodios. ¿Por qué? Porque cuanto peor funcione la atención primaria y cuanto peor funcionen los sistemas sanitarios públicos, más posibilidades de negocio tiene la sanidad privada. Y luego resulta que nos enteramos de, qué coincidencia, vaya casualidad, de las relaciones y los vínculos, en ocasiones personales, en ocasiones comerciales, que muchos de quienes toman las decisiones sobre el sistema sanitario público luego tienen con empresas de la sanidad privada. Ministro, hablemos de consumo también. Por favor. De consumo, de vivienda, de la ley ELA, que acaba de tener una dotación económica. Vamos a comenzar hablando de consumo y de una noticia que hemos conocido esta misma mañana, y es que su ministerio propone una sanción de más de 3 millones de euros para alquiler seguro por supuestos abusos a sus inquilinos. ¿En qué consistiría en concreto? Bueno, pues lo que se ha conocido hoy es una propuesta de sanción, es uno de los pasos intermedios dentro de un procedimiento del expediente del Ministerio de Consumo, y yo, porque vivimos en un sistema muy garantista, no me puedo posicionar, no puedo opinar sobre un procedimiento que está en curso, porque eso contradiría las garantías que asisten a las partes. Esto se ha conocido porque hay partes implicadas en el procedimiento, se originó por denuncias de organizaciones de consumidores, del sindicato de inquilinas, y son ellos quienes lo han hecho público. Yo no puedo valorar el contenido de esta resolución en concreto. Lo que sí puedo decir es lo que he dicho siempre, y específicamente en el ámbito de la vivienda. El Ministerio de Consumo tiene recursos limitados, pero los vamos a poner todos siempre a disposición de asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley. Y en el mercado de la vivienda especialmente,
se ha impuesto la ley de la selva en los últimos años y se ha hecho que los inquilinos e inquilinas se vean en una situación de indefensión. Indefensión, porque tienen que buscar un piso, es una competición y se producen abusos que además lo ha vivido todo el mundo conoce a alguien que se ha visto en esa situación y es una situación de indefensión que violenta el derecho constitucional a la vivienda y a una vivienda digna. Y, por tanto, todos los recursos del Ministerio van a estar puestos a disposición de asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley y que los derechos, específicamente de inquilinos e inquilinas, se respeten. El Ministerio de Consumo, ministro, ¿cuántos expedientes sancionadores tiene a esta hora abiertos contra inmobiliarias o contra portales que están contraviniendo los derechos de los inquilinos? Hay varios expedientes y varias investigaciones, que es la fase previa a la apertura de un expediente, abiertas. Hay expedientes abiertos a plataformas de pisos turísticos. De hecho, tuvimos 2 victorias judiciales en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que forzaron a Airbnb a retirar 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos. Otra plataforma, Booking, retiró 4.000 anuncios de motu propio después de esas decisiones judiciales. También tenemos investigaciones a empresas gestoras de pisos turísticos, a inmobiliarias por presuntamente violentar los derechos de los inquilinos, aparte de otros muchos en materia de comercio digital, falsas rebajas, que hemos impuesto varias multas, los de las aerolíneas, que son bien conocidos, promotoras de festivales de música, por esto de no dejarte entrar con comida y bebida a los recintos de los festivales, a una gran tiquetera internacional por cobrar cargos adicionales en la venta de entradas. Es decir, hay bastante actividad en el Ministerio de Consumo. Otro asunto, ¿usted defiende la medida de congelar los precios del alquiler? Por supuesto. Por supuesto. ¿Y cómo se aplicaría, ministro, esa medida? Bueno, es decir, ¿durante cuánto tiempo, a quiénes, con los contratos que ya están en vigor, con los contratos que se van a firmar a partir de que entre en vigor la medida? ¿Cómo se lo plantea? Pues como saben, presentamos un borrador de decreto ley de intervención del mercado de la vivienda que incluye muchas medidas, pero una de ellas es particularmente importante, que es la protección de inquilinos e inquilinas. Y esa medida lo que implica es una prórroga por 3 años de todos los contratos de alquiler existentes en España. Y esto tiene una razón, que es que en los próximos meses hay 300.000 contratos que llegan a su fin y eso quiere decir que hay 300.000 inquilinos e inquilinas, familias, mucha más gente, que vive con la angustia de que cuando vaya a renegociar el alquiler se lo puedan subir 30, 40 o un 50%. Pues queremos una prórroga por 3 años de todos los contratos existentes y una congelación de las rentas de alquiler tanto para las renovaciones como para los nuevos contratos. ¿Esto soluciona el problema de la vivienda? No, porque los alquileres están muy altos, pero por lo menos neutraliza esa espiral. Neutraliza esa espiral, hace que no sigan subiendo y que los inquilinos por lo menos se vean protegidos. Luego hay otras medidas que van contra la acaparación y acumulación de viviendas, con medidas fiscales muy gravosas a partir de quien posee 4 viviendas o más, y también la prohibición de la compra especulativa. Es decir, que si cuando se compra una vivienda en una zona tensionada, pues que sea para residir en ella, o si se va a poner en alquiler, a los precios asequibles que indica la ley de vivienda, pero que no se pueda poner en alquiler una vivienda que se compre en una zona tensionada a un precio superior a esos índices. ¿Y esto lo han hablado con el Ministerio de Vivienda? Esto, presentamos el borrador del decreto ley, venimos hablando dentro de una coalición de gobierno, pues es habitual, digamos, que haya conversaciones permanentes. El tema de la vivienda es la primera preocupación de las mayorías trabajadoras, llevamos toda la legislatura hablando y hicimos esta propuesta en clave constructiva. ¿Ha habido ruido con esto? Ha habido ruido con esto, pero... Yo le quería preguntar si está de acuerdo el Ministerio de Vivienda. Bueno, para eso sirven las negociaciones y para eso, pues cuando hay dos socios de gobierno, pues nuestra obligación es intentar convencerles, ¿no?, de que las medidas que nosotros defendemos sean las que se apliquen. Yo soy razonablemente optimista en que esto suceda y me gustaría normalizar esta conversación, porque siendo la vivienda el primer problema que tienen las familias trabajadoras en España, hombre, es normal que en una coalición de gobierno, donde hay 2 partidos, pues es normal que Sumar, el socio minoritario en esta ocasión, tenga una posición propia sobre vivienda y que intente convencer a su socio de gobierno para ello. Lo hemos hecho de la manera más constructiva posible, planteando un decreto ley con las medidas, con todas las herramientas jurídicas, la fundamentación, y yo confío en que pueda salir adelante de la mejor manera y cuanto antes, porque no puede esperar más este problema. Todo bien en la relación de los 2 socios, sobre todo en el tema de la vivienda entonces, ministro. Todo bien, todo bien. La coalición de gobierno goza, ¿cómo era esta expresión? De una mala salud de hierro, ¿no? Porque todo el rato es normal, se comenta, fíjate, se han enfrentado sobre esto, tienen posiciones diferentes sobre lo otro, tal. Eso es normal en política. El conflicto en política es normal, es lo que mueve una democracia. La diferencia es que un conflicto sea productivo, ¿no? Y por eso yo hablaba de negociación, diálogo, planteamientos constructivos,
o no lo sea, que es lo que hace la oposición del Partido Popular, no a todo e incendiarlo todo. Bueno, pues dentro de la coalición de gobierno hay conflictos, sí, son constructivos, también, y estoy convencido de que en vivienda, que es la principal asignatura pendiente de este gobierno, porque es el principal problema que sufren las mayorías trabajadoras en España, nos pondremos de acuerdo y seremos capaces de sacarlo adelante. Una cuestión más, ministro, antes de abrir nuestra conversación al resto de compañeros que hay en la mesa, sobre la ley ELA, que acaba de recibir por fin dotación económica un año después de ser aprobada. ¿Cuándo va a estar operativa la evaluación? ¿Y qué criterios van a determinar ese acceso al nuevo grado de dependencia? Pues lo primero que hicimos, en un decreto ley se ha creado, es la primera modificación sustantiva de la ley de dependencia en prácticamente 19 años, se ha creado un nuevo grado para los casos de dependencia extrema, los pacientes en fase avanzada de ELA, pero no solo, también de otras enfermedades, y se ha realizado una inyección extraordinaria en el sistema de la dependencia de 500 millones de euros, destinada precisamente a reforzar el sistema en su conjunto y a financiar las actuaciones para que este grado nuevo vea la luz. ¿Qué hicimos? Lo aprobamos el martes, el jueves nos reunimos con las comunidades autónomas, porque ahora ya está el marco jurídico, ya está la financiación garantizada, lo que falta para que las personas, como dicen las organizaciones, para que las ayudas lleguen a las sillas y a las camas, es decir, a las casas de las familias, es que las comunidades autónomas adapten sus sistemas de la dependencia, porque son quienes tienen las competencias para ello, a este nuevo marco y puedan recibir esta nueva financiación. Estamos cooperando, tendimos la mano en el espíritu de máxima lealtad para que esto se pueda hacer cuanto antes. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿De cuánto tiempo hablamos cuando decimos cuanto antes, ministro? Pues depende del ritmo que sigan las comunidades autónomas para adaptar sus sistemas, pero yo confío que en muy pocos meses esto sea una realidad y se puedan percibir ya estas ayudas. ¿Las familias cómo y dónde deben solicitarlo? Bueno, las familias, los pacientes de ELA están normalmente en su práctica totalidad ya dentro del sistema de la dependencia. Ahora tendrán que acceder a este grado nuevo y, por tanto, se deberán crear las pasarelas dentro de cada sistema autonómico para que se les reconozca esa nueva condición dentro del grado 3+, como le hemos llamado. Por tanto, es una cuestión de adaptación administrativa. Hemos puesto la financiación encima de la mesa y creo que todas las comunidades autónomas tienen la máxima predisposición para hacerlo cuanto antes. Nosotros vamos a ayudar de todas las maneras que sean necesarias para que sea lo más ágil posible y que, como digo, en cuestión de unas cuantas semanas, unos pocos meses, ya sean realidad y las familias puedan estar percibiendo estas nuevas prestaciones. Más cuestiones sobre la mesa, Aida. Sí, yo quería continuar, ministro. Buenos días. Buenos días. Por la vivienda. Estaba usted hablando de llegar a un acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista, pero yo le quería preguntar, incluso en el caso de que finalmente los socios de gobierno llegaran a un acuerdo, ¿qué margen tiene ahora mismo el Ejecutivo para garantizar que las comunidades autónomas entran en el marco que les indique el Ejecutivo? Porque lo hemos visto con la declaración de zonas tensionadas. El Partido Popular no ha querido entrar y no ha entrado porque gran parte de las competencias están transferidas. ¿Qué margen tiene el Gobierno en políticas de vivienda? Bueno, esa es la razón principal por la que hemos querido desarrollar un borrador de decreto ley, para poder tener identificadas las herramientas jurídicas concretas con las que se pueda trascender este marco. Hasta ahora tenemos una ley de vivienda que permite controlar los precios del alquiler y las comunidades autónomas del Partido Popular que se niegan a hacerlo. Lo hemos denunciado constantemente, pero con esto no basta, porque ahí estamos atrapados en esa dinámica. Pues hemos desarrollado las herramientas, por ejemplo, la prórroga de los alquileres, un nuevo impuesto para gravar a quien tiene 4 o más viviendas, prohibir la compra de vivienda si no es para ponerla a alquiler asequible, para neutralizar esa lógica de especulación del mercado, con los que podemos sortear ese bloqueo del Partido Popular. Que hay que decir, además, que cuando se bloquea la aplicación de esta normativa, no se está bloqueando al Gobierno, se está defendiendo abiertamente los intereses de una minoría rentista que se está forrando a costa de extraer renta y riqueza de las familias trabajadoras en España. Por tanto, esa es la filosofía que inspira este decreto ley, poder dar soluciones inmediatas a este problema, más allá del bloqueo del Partido Popular, que está defendiendo a una oligarquía rentista que se está forrando a costa de violar el derecho constitucional a la vivienda. Ministro, buenos días, pero por seguir con este tema, que es verdad, que yo creo que es el tema clave en la sociedad española, es que no solo es que el Partido Popular se niegue a poner en marcha estas iniciativas, es que no hay consenso en el Gobierno entre la parte socialista y la parte Sumar. De hecho, ustedes la semana pasada pidieron la dimisión de la ministra de Vivienda. Es decir, todos entendemos que el conflicto es inherente a la política, todos lo entendemos, ministro, y usted lo explica muy bien, pero es que ustedes, una parte del Gobierno, pidió la dimisión de la ministra de Vivienda. ¿Usted cree que la ministra de Vivienda debería dimitir, que es un problema para solucionar el asunto de la vivienda en España? Yo creo, estaba hablando toda esta mañana, ¿no?, de consenso, de diálogo.
no es contradictorio eso con que haya conflicto. Los consensos se construyen y nuestra voluntad y nuestra predisposición es absolutamente constructiva. Se lo puedo decir yo dentro del Gobierno, además he coordinado la redacción de este borrador de decreto ley y en las negociaciones, en las conversaciones, nuestro ánimo es absolutamente constructivo. ¿Por qué? ¿Por un interés nuestro? No. ¿Por qué? Es el principal problema que viven las familias trabajadoras en España. Entonces queremos darle solución, Ojalá seamos capaces de hacerlo de la mejor manera, con el ánimo más constructivo y de la manera más eficaz posible. Desde luego, esa es la voluntad que nos mueve a sumar dentro del Gobierno y es el objetivo que tenemos, conseguir darle solución a este problema que está determinando la vida de millones de compatriotas en España. Nuestro ánimo es absolutamente constructivo. Sí, por ir a uno de los temas del día, relaciones con Junts, caso práctico. La nueva ley de atención a la clientela, que bueno, debería votarse próximamente en el Pleno del Congreso de los Diputados, que ha sido objeto de negociación, de exigencias, de enmiendas, también de Junts per Catalunya por el uso del catalán. ¿Usted cuenta hoy, en este momento, con el apoyo de Junts a esta ley, que es importante para su departamento, y más ampliamente? Habla usted de cómo de difícil es negociar, que es una evidencia. Si hoy Junts anuncia que no va a votar a favor de ninguna iniciativa que provenga del Gobierno, eso sería un cambio, clarísimamente, con el escenario actual. ¿El Gobierno tiene gasolina para llegar a 2027? No sé lo que va a anunciar Junts hoy. Yo me mantengo en el optimismo y la determinación. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela se va a votar en comisión esta semana, presumiblemente en el Pleno la semana siguiente. Las negociaciones han sido difíciles, pero el resultado es muy bueno. Es una ley que amplía los derechos de los consumidores como no lo había hecho ninguna otra en el pasado reciente de la democracia española. Han participado todos los grupos políticos en la negociación y el consenso de esta ley. Mi obligación como ministro de Consumo es confiar y hacer todo lo necesario para que salga adelante. Luego cada grupo se posicionará legítimamente, pero yo mantengo la determinación y el optimismo de que prevalezca el interés general. Adelante, Lucía. Sí, buenos días, ministro. Forma parte usted de un grupo de ministros en el Gobierno que se corresponden con un partido que es Sumar, y están ustedes en una situación ciertamente llamativa y con pocos precedentes, que es que ustedes tienen ministerios pero no tienen partido. Hasta donde a mí se me alcanza, no tienen ustedes estructura de partido, no tienen liderazgo de partido, no tienen posible candidatura, y ahí voy, posible candidatura para unas eventuales elecciones generales. Sabe usted, porque se ha hablado mucho de esto, que en los últimos tiempos pues, se han barajado varios nombres, porque parece que la vicepresidenta segunda no acaba de decidir si se va a presentar o no, tampoco hay un partido muy claro, con lo cual, y su nombre ha salido. Su nombre ha salido en los medios. Pues yo quería preguntarle si realmente tiene usted pues, alguna aspiración o quiere usted liderar o se va a usted presentar unas primarias. Bueno, si usted tiene voluntad de verdad de liderar ese espacio que está sin liderazgo, por otra parte, ¿no? Sin liderazgo real. Creo que el espacio no está sin liderazgo real. Toda nuestra labor en el Gobierno la coordina la vicepresidenta Yolanda Díaz. No tengo la más mínima voluntad de liderar nada. Tengo toda la voluntad y la determinación del mundo de sacar adelante nuestra agenda, empezando por la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, pero me permitirás la cuña publicitaria, para que España tenga una prestación universal por crianza, para acabar con la pobreza infantil. Estoy muy a favor que de esa eso, es mi batalla y la que voy a llevar adelante hasta el último día, porque hace falta. Más allá de eso, si no me preocupa lo que vaya a pasar esta semana, digamos, con los anuncios, etcétera, etcétera, porque mi determinación es sacar adelante el interés general, las elecciones ya ni le cuento. Tampoco pasaría nada porque usted quisiera liderar. Y no es no tenemos... No pasaría nada. No es verdad que no tengamos partido, tenemos partidos. Somos una alianza plural de organizaciones de izquierdas y que por primera vez en las últimas elecciones consiguieron configurar una alianza entre más de 14 formaciones políticas que se ha traducido en que España, a diferencia de todos los demás países donde está avanzando el ciclo reaccionario, tenga un gobierno hoy que sigue avanzando en consolidar el Estado social. En eso me centro y en nada más. Buenos días, ministro. Me alegro mucho de que haya sacado el tema de la prestación universal por crianza, porque era justo lo que le iba a preguntar a propósito del problema que tenemos con la pobreza infantil. Y dado que usted ya ha dicho que trabaja en esta iniciativa, me gustaría saber si puede hacer un poco de pedagogía sobre por qué tiene que ser universal y no discriminar por renta. Claro. Lo primero porque funciona. En 17 países europeos hay una prestación universal por crianza. ¿Qué tienen en común estos 17 países? Que todos tienen tasas de pobreza infantil menores de la mitad de las que tiene España. La cuarta economía de la zona euro, un país rico, no puede consentir que 1 de cada 3 niños y niñas estén en riesgo de exclusión social y de pobreza.
la prestación universal por crianza es la manera de conseguir que esto cambie. ¿Y por qué universal? Porque llega inmediatamente, porque llega a todas partes, porque la burocracia y el alejamiento de los servicios sociales es lo que hace que se creen bolsas de exclusión social y de marginación, y porque un cierto sentido común puede decir, pero si se la das a quien no la necesita estás haciendo algo injusto, esa gente la va a devolver en la declaración de la renta, lo que perciba, y es la manera también de empujar a la justicia fiscal. Un modelo de derechos universales que crea una red de protección universal de ciudadanía, crea un derecho, no una ayuda para pobres, no una ayuda que requiera que demuestras que te ha ido mal en la vida, que no puedes alimentar a tus hijos, pasar por ese proceso que puede ser estigmatizante, no, crea un derecho de ciudadanía y a quien no la necesita lo recupera a través de una fiscalidad más progresiva y más justa. Es la medida que más va a transformar el tejido social en España. Acabar con la pobreza infantil es un objetivo que es impostergable y tenemos la manera para hacerlo. Lo que hace falta es la voluntad política para ponerlo en marcha y ahí estamos trabajando para que sea realidad antes de que acabe la legislatura. ¿Y con presupuestos, sin presupuestos se puede lanzar esa prestación? Sí, sí, también, porque es que, mire, ahora mismo tenemos el peor sistema de todos. Ahora en la declaración de la renta, cualquier persona que la presente puede desgravarse con los beneficios fiscales por hijo a cargo, independientemente de cuánto reciba. ¿Sabe quién no lo recibe? La gente que no presenta la declaración de la renta, quien más la necesita. Entonces, sencillamente, con modificaciones a los sistemas que tenemos en marcha, con una simplificación administrativa, universalizando, por ejemplo, la ayuda entre los 0 y los 3 años, extendiéndola hasta los 6 años, para empezar, con toda una serie de intervenciones quirúrgicas podemos poner en marcha este modelo que nos lleve a que un día España tenga una prestación universal hasta los 18 años que garantice que ningún niño o niña crezca en condiciones de deprivación material o de riesgo de exclusión social. ¿Y cómo van las negociaciones para esta prestación, ministro? Pues hay que hacer pedagogía, se ha avanzado mucho, pero esta medida la apoya desde UNICEF a economistas supuestamente neoliberales. Hay un amplísimo consenso. No, le decía en el Congreso. En el Congreso, pues mire, se han posicionado a favor, por lo menos del espíritu de la medida, prácticamente todos los grupos parlamentarios. O sea que yo confío en que esto vea la luz cuanto antes. Hace apenas un par de años parecía imposible y ahora yo creo que cada vez más gente lo ve no solo como algo viable, sino como algo estrictamente necesario. Un último dato, el coste estimado de la pobreza infantil en España es de 65.000 millones de euros. Así que cuando digan que esta medida es cara o que no se puede pagar, que se piense en el coste económico que tiene la pobreza infantil sobre los sistemas sanitarios, la formación profesional, el desempleo, los impuestos que recauda el Estado. Es una medida que se paga sola. O sea, que no solo es de justicia, sino que además es inteligente y es eficaz. Ministro Agustín Duy, gracias por habernos acompañado esta mañana en la Hora de la 1. Un placer, como siempre. Hasta luego.